Bien, pues vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Como sabéis, todas las reacciones de hipersensibilidad suponen un aumento en la respuesta inmune. En concreto, la que vamos a hablar ahora, porque hay otras y lo sabéis, es la de tipo 1, que es la que también se llama reacción alérgica aguda, porque como veremos después, hay otras reacciones alérgicas que son de aparición más tardía. Bueno, la primera fase de contacto con antígeno al que luego demostraremos ser alérgicos, la primera fase es relativamente asintomática y ahí no veremos los síntomas. Eso implica que cuando de alguna forma esto supone la aparición de algún tipo de síntoma, supone que ya hemos contactado con el antígeno con anterioridad. Es a partir de la segunda vez cuando ya podemos manifestar los síntomas de alergia. ¿De acuerdo? Entonces lo que viene aquí de alguna forma es esa primera vez que contactamos con el antígeno y eso promueve la formación de anticuerpos IgE. ¿De acuerdo? Los IgE tienen una acción relativa en todo lo que va a ocurrir ahora aquí. ¿De acuerdo? Son importantes y son necesarios, pero lo importante es que sepáis que los anticuerpos se depositan por su fragmento Fc en la membrana del mastocito, porque eso es lo importante. Como se puede ver aquí, cuando ese antígeno con el que ya hemos contactado previamente lo hace por segunda vez, se pega, por decirlo de alguna forma, a los IgE que están en la membrana del mastocito. Y es precisamente al hacerlo cuando el mastocito libera todos esos mediadores que está viendo salir como si fuera una piñata. Entonces, claro, los mediadores que salen son muchos, pero a nosotros nos van a interesar unos más que otros. Hay unos que tenéis que distinguir porque son los importantes para saber. Son, digamos, los que promueven la reacción hiperaguda de forma inmediata, que son sustancias que están ya preformadas por el mastocito. Es decir, están ya hechas, digamos, almacenadas en vesículas y que en el mismo momento que contacta el antígeno, el mastocito los libera. Ahí principalmente son dos grupos. Uno sería los factores quimiotácticos que promueven que sean otras células del sistema inmune las que acudan al lugar, pero la importante, porque la que da síntomas desde el principio, sería la histamina. La histamina, como sabéis, es digamos, un péptido que también tiene acción en el sistema nervioso, pero aquí la estamos viendo, digamos, en el sistema periférico. Y haría principalmente dos cosas. Lo primero sería la vasodilatación de los capilares y también un aumento de la permeabilidad. Esto biológicamente significa que de alguna forma esto promueve el inicio de los fenómenos inflamatorios. Esto, por ejemplo, favorece que haya un hiperaflujo de sangre al lugar y también que las células que van a llegar después por los factores quimiotácticos tengan más facilidad para entrar y salir de esos vasos. Por eso también supone un aumento de la permeabilidad. Eso es lo que fisiológicamente debe ocurrir. También el mastocito, aunque esto lo hace ya, digamos, en un momento ya más posterior, empieza a formar sustancias que más tarde liberará, ¿de acuerdo? Eso también da lugar a síntomas, pero eso lo hará, digamos, de forma menos inmediata. Como tenéis ahí son, digamos, los trombosanos, leucotrienos, prostaglandinas, el factor activador plaquetario, que como veremos pues tienen una importancia también, pero en otro tipo de manifestaciones. Lo importante es esto, cuando esto empieza a ocurrir, y ya veremos localmente eso en qué se traduce, se produce una amplificación de la respuesta inflamatoria, pero también un aumento de las secreciones mucosas. Eso es lo que luego veremos y eso que dará lugar precisamente a la clínica. Claro, ¿qué clínica va a dar esto? Pues mira, el fenómeno fisiopatológico siempre es el mismo, ya que nos hemos referido hasta ahora. Ahora bien, según en qué lugar se manifiesta, allí pasa en ese sitio y de esa manera donde se van a producir los síntomas. Por ejemplo, cuando este fenómeno ocurre en los tratos superficiales de la piel, eso clínicamente da lugar a lo que es la roncha o labón, que no es más que resultado de la liberación superficial de histamina. La vasodilatación capilar hace que, digamos, haya un edema y eso es lo que vemos en una roncha, en un labón, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurre en capas más profundas de la piel, a partir de la dermis reticular, de la dermis profunda o incluso a nivel del tejido subcutáneo, ese edema ya lo vemos de otra forma, como algo más duro y más profundo, que es lo que llamamos angioedema, ¿de acuerdo? Pero fijaos, lo que estamos diciendo es que según donde el antígeno contacte con el sistema inmune, según donde lo haga, así serán los síntomas. Si, por ejemplo, ese mismo antígeno contacta, por ejemplo, con la mucosa nasal, es una rinitis. Una rinitis alérgica que llamamos como se llama lo que es la fiebre del heno, ¿de acuerdo? Si lo hace en la conjuntiva, eso dará lugar a una conjuntivitis alérgica o catarral. Si, por ejemplo, ese mismo antígeno, el mismo antígeno, estamos hablando siempre del mismo antígeno, ¿de acuerdo? Contacta a través de la vía respiratoria a niveles inferiores y lo hace, por ejemplo, en la laringe, eso puede dar lugar primero a un espasmo y más adelante, cuando haya una respuesta inflamatoria menos inmediata, también un edema de glotis. Si el antígeno progresa hasta más abajo y llega, por ejemplo, a la vía respiratoria baja, primero producirá un broncoespasmo y después un edema de vías, porque recordad, la histamina es vasodilatadora de los capilares, pero a nivel de fibra bronquial es broncoconstrictora, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, ocurrieran otro tipo de cosas, como por ejemplo que ese antígeno fuera ingerido,
a nivel intestinal lo que daría sería lo que se llama un cólico alérgico, ¿no? La fibra mucosa intestinal también responde primero con movimiento y con aumento de las secreciones. Daría algo parecido como un cólico mucoso. Lo siguiente que puede ocurrir es que, por ejemplo, ese antígeno no solamente contacte con la mucosa, sino que pase a la circulación sanguínea. Y aquí es cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas. Porque fijaos, si ese antígeno llega a la sangre, a través de ella puede llegar a cualquier parte del organismo. Es decir, desde dentro puede empezar a dar síntomas. Si efectivamente contacta con la piel, a través de los vasos sanguíneos, producirá ronchas y abones. Si llega a los pulmones, producirá broncoespasmos, reacción asmática, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando uno, por ejemplo, ingiere un antígeno que es alérgico, puede dar manifestaciones generales. Mientras, por ejemplo, si ese antígeno solamente contacta la piel, solamente dará síntomas ahí. Lo peor que nos puede pasar cuando esto ocurre es que una liberación masiva de histamina en el torrente sanguíneo puede producir un shock anafiláctico. ¿Qué es exactamente un shock anafiláctico? Pues como sabéis, la vasodilatación que produce la propia histamina puede hacer que la tensión arterial caiga y entramos en un estado de shock, que se llama anafiláctico cuando precisamente está producido por estos mecanismos. Lo que queremos remarcar con todo esto es que las manifestaciones alérgicas son múltiples y tienen que ver precisamente con el lugar de contacto con un antígeno. Claro, cuando somos alérgicos a algo, todo nuestro organismo lo es. De tal manera que cuando tú quieres comprobar que alguien es alérgico a un antígeno, por ejemplo, al polen del olivo, no tienes que buscar que el paciente inhale el polen del olivo y esperar que le dé una respuesta asmática. Porque claro, un broncoespasmo y un aumento de la secreción mucosa es una crisis asmática por definición. Lo que hace hacer es que, por ejemplo, la piel, que es donde más inofensivo el antígeno, demuestra que hay una respuesta inflamatoria de tipo hipersensibilidad. Es decir, si tú a alguien que tiene alergia al polen del olivo se la pincha en la dermis en la epidermis, ahí producirá un abón y una roncha. Pero esa roncha solo la producirán las personas que son alérgicas al polen del olivo. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos que quedarnos claros que todas estas manifestaciones que hemos visto, la rinitis, el abón, el angiodema, la respuesta asmática, el laringoespasmo, son todo el mismo fenómeno fisiopatológico expresado en lugares diferentes, pero por el mismo mecanismo inmune. Y eso es lo importante, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se tratará esto? Pues mira, según en los casos más leves, los más sencillos, por ejemplo, cuando una persona solo tiene manifestaciones a nivel cutáneo, los antihistamínicos pueden servirnos. Simplemente el hecho de bloquear la histamina puede hacer que los síntomas desaparezcan, son síntomas leves. Pero siempre que veáis que ya hay manifestaciones sistémicas, por ejemplo, porque el paciente ha ingerido algo, y eso implica que ha pasado al torrente sanguíneo, si veis síntomas que ya no son únicamente epidérmicos, por ejemplo, que tiene pitosilancias porque está haciendo una respuesta a broncoespasmo y también una secreción mucosa porque ha hecho el laringoespasmo, otro tipo de cosas que ya no nos cuadran solamente con un contacto dérmico, entonces es cuando empiezan a ser útiles los corticoides, porque lo que hacen es ya frenar también la producción de otras sustancias además de la histamina. Pero esto, claro, puede dar también lugar a situaciones muy urgentes en las cuales hay que hacer algo urgente. Lo peor que puede ocurrir, por ejemplo, sería un laringoespasmo, que pone en peligro la vida del paciente, o un shock anafiláctico. Ahí ya el tratamiento, aparte de los corticoides y los antihistamínicos, que tomaría un papel más secundario, lo importante es que ponga una sustancia que sea presora, o que antagonice directamente con esos efectos, que normalmente es la adrenalina, no porque sea algo que frene la respuesta inflamatoria, sino porque, por ejemplo, en caso de un shock anafiláctico puede hacer que la tensión no caiga, o también puede hacer que se abra la vía aérea.